Sean bienvenidos a una nueva edición de Método Charla. Un espacio donde la experiencia se encuentra con la innovación. Jesús León y Gerswin Pineda, dos profesionales con una trayectoria impresionante en el mundo de la tecnología, te invitan a dialogar sobre las tendencias que están definiendo nuestra era digital. Cada episodio es una oportunidad para aprender de invitados expertos y descubrir cómo la tecnología transforma nuestras vidas. Únete a la conversación y amplía tus horizontes con Método Charla. Y por aquí estoy viendo como equilibrios. Creo que el mundo de los equilibrios todavía nos cuesta, por lo menos a mí me cuesta a veces. Pero ¿cómo va el equilibrio entre diseño, código y negocio? Que pues, al final a mí me interesa el negocio, luego yo vería como el código, pero en el front creo que ahí la cosa cambia, porque es más visual. Sí, yo creo que también depende del tipo de negocio en el que estás, de industria. O sea, también un poco, para mí también es un problema. A veces uno generaliza mucho. O sea, hoy se habla de inteligencia artificial y capaz nosotros estamos hablando de debuguear con inteligencia artificial, pero el mundo tal vez está hablando de que estoy generando videos con text to video. Y es otra industria y es otro mundo, otro producto y están haciendo, no sé, cine y nosotros estamos englobando todo con un mismo concepto. Yo creo que un poco también pasa eso, o sea, no nada más es un tema de hablar de frontend o de backend, sino si tú estás en una empresa donde no se le da la importancia al diseño por el tipo de empresa que es, o sea, una empresa, no sé, imagínate que trabajas para OpenAI, o sea, tipo la interfaz de ChatGPT, algo súper básico que ha ido, obviamente le han ido agregando cositas, pero, o sea, yo me imagino que eso cuando salió no les importaba nada la interfaz, tipo negro, texto blanco, pero que funcione, que te responda. Terminal. Ahora yo tuve la suerte, quiero decir que es la suerte porque es algo que me gusta, de trabajar con empresas que querían hacer algo visualmente innovador, que gente que hace cosas increíbles a nivel diseño, a nivel video, a nivel instalaciones físicas o a nivel, no sé, si es una empresa que hace cine o es una empresa, una marca de ropa deportiva como Adidas, Nike, que están todo el tiempo compitiendo en diseño, referentes en esa vaina, sí. Diseño del producto, diseño de la tecnología, de la ropa, de los materiales. Cuando vas a trabajar su producto digital, tienes que hacer algo importante. Entonces, claro, cuando tú trabajas en una empresa en donde yo siempre lo hablé mucho con mis equipos, esta gente nos está buscando a nosotros porque nosotros podemos hacer algo diferente a la empresa promedio. Y porque me encontré mucho con el debate entre diseñadores y desarrolladores, que es a veces lo que se pide desde el lado de diseño es contradictorio a lo que tú crees que como desarrollador en donde deberías invertir el tiempo. O sea, si tú dices, bueno, estoy luchando con esto y tengo toda la semana full mi plan de lo que voy a hacer y tienes feedback de diseño que te hace desviar esa atención en cosas que para ti como programador no importan, eso generaba muchos debates en equipos multidisciplinarios y yo entendí, y ahí entra la tercera pata que es el negocio, que a veces ese desempate en una pelea lo daba, bueno, pero tienes un cliente que es muy del lado de diseño, nuestro cliente, nuestro stakeholder principal, que es el que, digamos, voy a sonar como un viejo, el que firma el cheque, que no existe eso obviamente, pero el que paga la cuenta, el tipo de diseñador es creativo, es lo que sea, es cineasta, obviamente le va a importar mucho esto. Yo trabajé en proyectos donde hacíamos un componente y nos daban assets y nosotros comprimíamos imágenes y el cliente tenía el ojo para decir, no, pero esa compresión me estás matando el negro, el negro se ve gris. Decía, pero ¿cómo lo ve? Claro, ser gente que hacía videojuegos o gente que hacía cine, que sabe tanto de lo visual que tú tienes que estar al nivel.
Sí. Entonces, bueno, en ese tipo de empresas el diseño es muy importante. En otro tipo de empresas, yo trabajé en una empresa previo a trabajar con web que hacía software de financiero y de comercio, y lo importante ahí era que cada centavo, el cálculo diera todo y la caja te cerrara por todos lados. O sea, no importaba si el botón era rojo o era verde, a nadie le importaba, ni a la empresa ni a los clientes. Cuando tú trabajas con clientes que trabajan al nivel, como les digo, o sea, tipo, de verdad, o sea, esto es una historia real, o sea, de que el cliente ve la imagen y dice, pero ahí se te pasó la mano con la compresión. Y yo era como que yo pensé que los humanos no veían la diferencia entre esto, o no veíamos. Y hay gente que tiene ese nivel, tiene que tener esa sensibilidad del lado de desarrollo y esa curiosidad por decir, bueno, oye, voy a aprender sobre esto, voy a apoyarme en mi colega diseñador para que cuando vayamos a presentar al cliente no quedemos mal como empresa, porque voy a sumar a alguien que tiene otro ojo a que valide el trabajo que estoy haciendo. Entonces ahí ya lo ves diferente, ya no es el diseñador me está haciendo la vida imposible y me está pidiendo cosas que para mí no son importantes, sino dice, bueno, estoy trabajando con el diseñador para que cuando lo presentemos a un cliente, el cliente diga, ok, por eso lo busqué ustedes. Entonces, ese balance tiene que existir. Yo creo que cada quien tiene su fortaleza y hay gente que es más técnica y no va a tener esa sensibilidad visual. Hay gente que bastante híbrida, hay gente que viene bien el lado de negocio y combina. Yo en lo personal, o sea, yo creo que nadie tiene, si fuese un triángulo, las 3 barritas al 100, yo creo que cuando tiene que más o menos haber un balance. Yo nunca me consideré la persona más técnica, o sea, siempre conocí 1, 2, 3, 10 más que sabían mucho más que yo de cualquier cosa, de cualquier lenguaje, pero al haber trabajado tantos años como freelancer y tener ese interés en la otra parte, me sumaba mucho a que lo que hacía técnicamente iba acorde con lo otro. Entonces yo creo que tiene que haber un balance, pero no se le puede exigir a todo el mundo lo mismo. O sea, yo nunca, si a mí me gustaba el diseño, yo nunca le exigía que todos los desarrolladores de mi equipo les gustara y lo trabajaran. Pero cuando daba con uno o con dos que sí tenía ese interés, decía, buenísimo, voy a trabajar con esta persona para que sea el referente en la parte visual dentro de su equipo. Y por ahí había otro que sabía mucho del negocio y decía, bueno, esta es la persona que tiene que hablar con el cliente cuando van a tomar decisiones de UX o de reglas de negocio, porque este tipo tiene mente para eso. Entonces, como que yo hago muchas analogías del deporte. En el básquet existe, en la NBA existe lo que llaman el role player, que no todo el mundo es Michael Jordan. Dice, bueno, este tipo agarra rebotes y ese es su trabajo, este tipo es el que mueve la pelota, este tipo tira de tres. O sea, como que a veces como que tienes que entender cada uno cuál es su fortaleza y cómo suma el equipo, y ahí es en donde un equipo, cuando juntas 10 personas o 3 o las que sea, dice, bueno, este es un equipo completo. Y yo creo que dentro de un equipo sí tiene que haber un equipo de desarrollo, un equipo técnico, tiene que haber cabeza de negocio, tiene que haber cabeza de diseño y obviamente gente fuerte técnica, pero técnica gente dura, o sea que no nada más te va a entender el lenguaje que está rendeando, sino que entender cómo está viajando esa información, o sea, gente que de verdad tenga las habilidades para decir ante un problema o ante una decisión, yo voy a tomar esa decisión por mi equipo. Yo creo que hay que tener los 3 a la hora de consolidar un equipo. Yo si no saben diseño lo saco del equipo. No, mentira. Pues puedes tener un par, pero o sea, depende. O sea, yo creo que un equipo puede darse el lujo de tener gente que tal vez no es muy fuerte técnicamente, pero sabe o sea, tiene que haber un complemento. Obviamente, hay equipos que es gente muy híbrida, son todos híbridos y todos saben todo, buenísimo, pero a veces el equipo como que cada quien está hiper especializado. Yo tuve la oportunidad de venir de ser súper generalista cuando freelanceaba a meterme en una empresa donde era súper especializado. O sea, era la primera vez que había backend, era backend y no tocaba nada de frontend no tocaba nada de back. Los frontenders con los que yo trabajaba veníamos a tocar un poquito de PHP y eso, y decían, no, acá no tocas PHP, ni una línea. Y me permitió especializarme. Y dentro de front tú haces scripting,
tú haces UI y tú te especializabas incluso dentro de front. Y estuvo bueno porque por unos años especializamos cada quien nuestros perfiles, pero después ya la industria lo llevó a un perfil más general, que es lo que No, hoy... y que la gente de back también subestiman todo lo que el trabajo que se hace a nivel de front, y incluso hay ramas internas propias dentro del mismo frontend. Pero Claro, fíjate, ¿sabes? Hace rato hablábamos acerca de las premiaciones, y esto de tener premiaciones y cosas dentro de proyectos, pero qué hace así que un proyecto digital pues eh, destaque entre los demás para llegar a tener un premio como tal? buenísima pregunta. Yo creo que al final del día obviamente es la ejecución, y creo que un poco todo esto que venimos hablando es la ejecución, es tener las personas que a tiempo y tienen las habilidades y capaz de hacer algo que no se ha hecho, de ser creativos con las herramientas que hay. La ejecución obviamente vale muchísimo, o sea, como que si fallas en la ejecución, ni te postules, o sea, eso se ve, se nota. Pero, y ahí está lo que yo viví. Yo viví de tener clientes que eran clientes pequeños, negocios, de gente, de conocidos, de alguien me recomendaba a otro, y así era como yo tipo fui explorando la industria. Y obviamente esos clientes no tienen ni el presupuesto para hacer todo lo que se necesita para poder participar por premios. No tienen capaz una marca que genere, o sea, que no es una marca vistosa. Y al final del día, incluso los assets. O sea, si tú trabajas con un cliente como, no sé, una marca de zapatillas deportivas, o no sé, nosotros una vez trabajamos con la Air Jordan 35, iban a hacer su unveiling en un evento, y sí, imagínate, todo el material que tienen sobre el diseño, la historia. Me acuerdo que nos dieron assets que era tipo la zapatilla, y tenía las capas ¿viste? De los diferentes materiales, y entonces podías hacer algo con el hover. O sea, no, si tienes ese cliente y tienes otro cliente de calzado que tiene unas buenas fotos de estudio bien iluminadas, y esta gente tiene toda la cantidad de render habido y por haber, porque es historia ya, cultura popular y demás. Esas herramientas, cuando se las dan en bruto a un equipo de diseño bueno, ese equipo dice, con esto vamos a hacer una locura, vamos a hacer un componente que la gente se va a volver loca. Entonces, eso marca una gran diferencia. Si tu cliente no tiene esos assets, no existe. Y por otro lado, esa parte que decía, cuando es una marca atractiva, nosotros en una época trabajamos mucho con Red Bull. Red Bull es una marca genial porque tipo hicimos proyectos de música con lo que es el deporte, los deportes extremos, pero también deportes tradicionales, con básquet, con golf. Firman artistas y atletas de renombre. Entonces, imagínate, tú vas a hacer un sitio sencillo, y pensando un poco en Red Bull, era de Pac-Man. Bueno, a todo el mundo le gusta Pac-Man, y puedes usar la figurita y los sonidos de Pac-Man y las interacciones. Es como que tienes una ventaja creativa y a la hora de ejecución que otro, o Red Bull, no sé, un atleta, entonces era Anthony Davis de la NBA. O sea, ya como que te da una ventaja buenísima. Y una de mis primeras experiencias de un proyecto que uno de mis antiguos jefes me dijo el día 1, este proyecto va a ganar Cannes. Era como que qué presión, o sea, te están diciendo esto tiene que ganar un premio porque ya sabemos y no lo hemos diseñado, pero esto va a ganar. Un proyecto para UNICEF que en ese momento estaba la crisis de refugiados de Siria, había un material increíble que había hecho diferentes cineastas para contar esa historia, pero como para niños, o sea, tenía un material increíble de video y querían hacer la experiencia digital. Había personas que sabían que se iba a ganar premios desde el día 1. ¿Por qué? Porque era un tema para bien, político, con mucha visibilidad, con o sea, no una empresa, una fundación, una institución de renombre, el material, todo el mundo quería colaborar, la empresa en la que yo trabajaba estaba dispuesta a gastar más tiempo, más horas, más recursos en que eso saliera bien, porque tenía que salir bien. Entonces eso te da una ventaja mucho más grande a que si, no sé,
yo les digo a ustedes, muchachos, no sé, quiero hacer un sitio web de acá, de que estoy tocando guitarra. Y, o sea, si arrancas con los recursos muy limitados, es muy difícil que por mucho que tu ejecución sea buena, puedas competir. Entonces eso yo creo que es la ventaja que tienen las grandes empresas, y por eso las grandes empresas ganan premios todas las semanas, gana uno o gana la otra, porque es como que es crear ese efecto avalancha de que tiene los clientes y esos clientes con eso consiguen más y más, y es mucho más difícil conseguir ese tipo de clientes siendo una agencia independiente o una agencia pequeña. Pero se puede, pero bueno, cuesta más y es mucho más esfuerzo. Sí, yo creo que debe ser bastante presión trabajar en un proyecto así. Estaba aquí medio, ¿cómo se llama? La tecnología no era. Es que yo dije, ya va, pero ¿por qué? No era PWA, era AMP, que era una que estaba haciendo Google. Pero bueno, creo que este es un problema que nos ha pasado a todos, y es de repente quedamos en un limbo, quizás de, hola, bienvenido. Creo que es como las películas estas de gringas, que termina el señor que limpia, que termina el líder, presidente de la república, porque estaba en la línea de sucesión. Eso creo que nos pudo haber pasado, y es, de repente somos líderes porque, no sé, porque toca, porque queremos intentar, pero normalmente no es como que uno esté, tengo unas ganas de meterme en problemas llevando a este equipo adelante. ¿Qué le hubiese gustado saber antes de asumir un rol de liderazgo técnico que ahorita diga, esto me hubiese cambiado la vida? Bueno, no, creo que está buena la pregunta, porque yo un día me enteré que iba a liderar un equipo y ni siquiera existía el equipo todavía, y fue todo muy gradual y no había un guión, no había una estructura, que yo estaba siguiendo los pasos de otra persona que ya lo había hecho. Pero bueno, me consiguió muchos desafíos, creo que te puedo decir un par así que se me ocurre, que repetí por muchos años. Uno, o sea, si eres una persona técnica, eres desarrollador y pasas a ser líder, no puedes asumir, tienes que primero estar consciente de eso como líder, y también que todo el mundo lo entienda, que es que tienes que ser el que más sabe de todo, y los demás tú vas a ser el profesor, el maestro. No existe eso. Yo creo que más bien cuando una persona pasa un rol de liderazgo, se aleja un poco del código del día a día, y más bien las personas que reportan, digamos, a esta persona o que pertenecen a esos equipos son los que terminan siendo los expertos en la tecnología, porque están ahí todos los días resolviendo esos problemas. Entonces hay a veces un concepto errado de que ¿quién es el que más programa? Viste como Game of Thrones, que estaba la tribu de los Dothraki, y el líder era el que mejor peleaba con la espada, y si alguien quería desafiarlo, peleaba y lo vencía, y era el líder. Hay un poco de esa cultura a veces en los equipos de programación, que dice, bueno, el que más programa, el que escribe más líneas o menos líneas, mejor dicho, y resuelve, es el que va a liderar todo. Y capaz esa persona que más programa no quiere enseñarle a todo el mundo, o sea, no quiere tomar esos problemas o estar 3 horas al día en reuniones con clientes o con diseñadores. Entonces a veces esas personas tienen que dejarlas programar, y la figura del líder es diferente. Yo creo que la mejor analogía es el director técnico del equipo de fútbol, que creo que es perfecto como analogía. Y bueno, acá en Argentina, bueno, todo el mundo obviamente conoce a Messi y lo que hizo. Es muy loco porque yo tengo toda la vida viendo a Messi intentando ganar el Mundial, y en los últimos años tuvieron todo ese éxito, y el director técnico, un exjugador, y todo el mundo dice, bueno, con este director funcionó el equipo y lograron ganar Copa América Mundial, Copa América de vuelta. Y si te pones a pensar, el técnico de Messi no fue mejor jugador que Messi, no era el mejor del mundo, ni se conversaba de que era el mejor jugador del mundo, pero tenía una experiencia y pudo aplicar cierto conocimiento, cierta visión, a tal vez manejar a los mejores jugadores del mundo o al mejor jugador del mundo, y hacer que funcionara. Eso puede pasar. No, de verdad, qué tremenda analogía.
Sí, sí, sí. Eso puede pasar. Tienes el mejor programador y dices, bueno, yo no sé más que este tipo, no voy a tener un contrapunteo de quién, o sea, este tipo me va a ganar, pero yo voy a ayudar a que no haya ruido, que él se concentre en lo que tiene que hacer, que no le caigan las tareas que él no es bueno, y entonces tú tienes un equipo súper eficiente que triunfa y tú no tienes que ser el que más programa. Y siguiendo un poco esa analogía, no sé si ustedes han visto esos exjugadores que están en una cancha dirigiendo un equipo y el tipo tiene un traje y cuando se le acerca una pelota, el tipo como que quiere patear la pelota, como que quiere participar Está que se juega. Claro, está que se juega. Eso pasa. O sea, cuando tú tienes un trabajo donde tú programas 8 horas al día o más y de repente cambia y tus 8 horas son más de, bueno, tienes que planificar, tienes que contratar, tienes que entrevistar gente, tienes que onboardear gente a tu equipo, lo que sea, revisar código, es muy natural que cuando cae un problema y complejo y que nadie da con la solución, tú dices, bueno, yo soy el que lo voy a resolver porque yo tengo... Ahí tienes que enseñarte no lo voy a resolver yo porque hay 10 personas que lo pueden resolver. Tal vez a esta persona le va a llevar 8 horas y a mí me va a llevar 4 o 7, pero voy a dejar que esta persona le dedique 8 horas porque su responsabilidad es esa y tú como líder, por más que podrías agilizar ese trabajo, tú tienes que seguir entrevistando candidatos, tú tienes que seguir haciendo un montón de cosas que ninguna de estas personas de este equipo te va a reemplazar. Entonces tú tienes que entender que tú no puedes reemplazar el tipo del traje no puede meterse a la cancha a jugar y el que está jugando no puede salir y ponerse el traje. O sea, como que obviamente no es tan rígido y hay flexibilidad y hay veces que el rol de programador a líder ocurre progresivamente y tú primero programas 8 horas al día, después programas 6 y 2 lideras y después lideras 6 y programas 2 y hay un punto que tal vez no programas. No todo el mundo, no siempre, o sea, creo que cada caso es diferente, pero... Creo que no hay una regla universal. Claro, depende de la empresa, el equipo, las personas que tienen, pero yo llegué a estar en esa situación de programar 0 y ahí es en donde entiendes y dices, bueno, yo ya no soy el que va... Hay un punto que dice, no tengo acceso al repo, así que otro lo tiene que resolver. O sea, ya hay como que empieza a ser como más marcada la barrera, pero al principio, cuando pasa de ser programador a liderar un equipo, así ese equipo sea de 2 personas, es natural uno querer ser el que resuelve todo, porque yo ya lo hice, yo sé más que esta persona, yo soy más rápido, y cuesta mucho como que quitarse eso. Y la otra parte que también entendí, siguiendo la analogía de las espadas y todo esto, es que es mucho más fácil la persona que lidera un equipo y lo han visto programando ahí codo a codo con los demás y han visto lo que es capaz, a cuando llega un líder externo y nadie ha visto esa experiencia demostrada en carne propia, no estuvo en las trincheras. O sea, hay mucha parte de comunidad cuando tú estás escribiendo código con otra persona y ese líder a veces ya tiene cierto respeto ganado y cuando por cualquier circunstancia no ocurre de esa manera, viene alguien, te traes a una persona que es muy buena de otra empresa a liderar y eso, hay otras dificultades ahí agregadas. Y yo creo que la solución a eso es, esta persona tiene que de alguna manera, poco a poco, orgánicamente demostrar lo que sabe en persona a las personas de su equipo para que esas personas la sigan ciegamente. Y hasta que no ocurre eso, se le va a hacer mucho más difícil un líder que no estuvo en las trincheras versus un líder que, digamos, que arrancó de abajo con el equipo y llegó a donde está. Lo viví, lo analicé muchísimo y pudimos probar ciertas cosas. O sea, a mí me tocó promover gente que pues, entró como junior a la empresa y hoy día lidera equipos. Y me tocó también en algunos momentos ante la ausencia de ciertos perfiles traer gente de afuera. Y esa diferencia la vi muchísimo y la conversamos y probamos cosas y creo que se puede resolver, pero es algo natural de querer seguir a alguien que ya viste ensuciándose. Claro, que me garantiza que este man sí sepa. O sea, claro, hay mucho, también en la industria hay mucha gente que vende humo, o sea, también, o sea, la parte de confiar
en alguien que no has visto el trabajo que está haciendo, es natural porque también, o sea, hay mucha gente, yo he visto gente que pasa entrevistas, que llega a una entrevista, que arranca un trabajo y a la hora de producir, No tengo ni idea qué hago yo aquí, cómo quedé. no está al Eso está nivel, mal, claro, o eso. sea, hay gente que entrevista muy bien o hay gente que hace el challenge para aplicar lo hace Es buenísimo. que hay gente que se prepara para eso. Claro, Son Sí, sí, sí. expertos en aplicar. claro. Entonces, yo entiendo también por eso ¿cómo se dice? Esa desconfianza que a veces ocurre en un equipo. Dice, si tú me vas a liderar, yo quiero verte haciendo lo que deberías saber hacer. Sí, y hablemos un poquito, ya que estamos hablando acerca de lo que te gustaría de un futuro. Ahorita en noviembre arrancamos ya con un nuevo cargo. No sé si quieres hablar un poquito de eso. Sí, Y los retos que tú crees que te vas a enfrentar ahí. creo que el principal desafío es esto que acabo de comentar. O sea, yo estuve 10 años en una empresa donde arranqué como programador, mid-level, no era ni siquiera senior cuando entré y llegué a tener todos esos roles hasta dirigir un equipo bastante grande. E incluso parte del desafío fue dirigir personas de otras disciplinas que yo nunca fui programador, o sea, como mobile o backend o QA incluso. Me tocó dirigir esos equipos por un tema más de habilidades de liderazgo y demás, que no fui experto programador en ninguna de esas disciplinas, como por ahí tal vez como dirigir equipos de frontend, sí. Y tuve esa ventaja, o sea, de que por más que no fui programador en esa disciplina, trabajé a la par con esos equipos y me vieron como programador de frontend, como líder de frontend y todos esos pasos y además también acumulando un conocimiento sobre lo que era el funcionamiento de la empresa, de los clientes, de ciertos proyectos, tener el legacy, conocimiento legacy del proyecto, del código, de todo. Y el pasar a un rol nuevo en una empresa nueva, por más de que el rol sea algo que uno ya conoce, que ya entiende que hay es un estándar en la industria, o sea, cuando te pones a ver las calificaciones que se tienen que tener, los conocimientos y las experiencias, muy similar lo que se busca. En la práctica, para mí el desafío va a ser eso, o sea, es cómo llegar por primera vez desde afuera o siendo un externo a demostrarle a ciertas personas cómo los puedes ayudar, cómo puedes dirigir un equipo que no te han visto nunca programando, que tal vez no me van a ver programando o muy poco, ¿viste? O sea, no al nivel que tal vez pude. No, de repente sí, ahorita con lo de la IA y la automatización, pues No, capaz y te vemos ahí desarrollando un producto o desarrollando una idea que quieres me, plasmar. me he visto un poco programando un poco más, vamos a decir, contribuyendo con líneas de código, desde que están todas estas herramientas ahora disponibles, porque a veces también, como decimos, el rol del líder es decir, bueno, tú estás con esto, y hay que hacer una tercera cosa. Yo no quiero frenarles el progreso a ustedes porque lo que están haciendo ustedes es la importancia número 1 y número 2, las prioridades. Bueno, yo voy a ver si yo puedo adelantar esta prioridad número 3 y con estas herramientas que hoy tenemos, siento que puedo volver a contribuir de esa manera sin estar muy familiarizado con el proyecto. O sea, Sí, sí. hoy estas herramientas nos ayudan mucho, entonces lo viví y quiero ir un poco con esa actitud ante un rol nuevo, pero claro, o sea, no voy a entrar en un rol conocido, pero no voy a tener ni ese, ¿cómo se dice? Ese Expertise. sello de aprobación de un equipo del lado Ah, humano, de que me lo tengo que ir a ganar, y tampoco tengo el conocimiento de una empresa, de decir, bueno, yo me conozco esta empresa como la palma de mi mano, cero. Entonces ahí está el desafío más grande para mí, de que va a ser un rol muy similar, un rol que yo confío que por ahí el perfil o las calificaciones que hay que tener las puedo cumplir, pero digo, bueno, ahora por primera vez voy a estar en este lado de la ecuación, voy a ser una persona externa a un equipo que va a llegar de un día a otro
y tratar de colaborar lo más rápido. Yo creo que en el liderazgo de equipos de desarrollo hay que entender las personas que trabajan en tu equipo, las personalidades, qué les motiva. Si esta persona, o sea, hay un montón de cosas que no tienen que ver con lo técnico. Si esta persona Sí, sí, tiene sí. familia, tiene hijos, tiene ciertas, bueno, esta persona va a querer tener Pero una así como estabilidad, pero psicólogo de todo, para poder entrarle al, sí, no tanto al código. pero tiene que ser muy humano. O sea, tú dices, bueno, esta persona le motiva esto. Después, por otro lado, dices, mira, esta persona es fanática, no sé, del deporte y este proyecto es de deporte. Y si yo consigo que este sea el programador de este proyecto, este tipo va a dejarlo todo y va a trabajar con otra motivación que si. Entonces, conocer eso lleva tiempo. Cuando tú contratas uno por uno a las personas de tu equipo, las conoces desde el día uno. Y para mí es un gran desafío que sea inverso. Más bien entrar y uno el día cero, tener que trabajar con personas que tienen años en una empresa y empezar al revés, a hacer el proceso al revés, de conocerlos y entender qué motiva a cada quien. No, pero tranquilo, seguro te va a ir muy bien. Pero bueno, hablemos ya acerca de lo que es la IA de las automatizaciones, pero ¿cómo crees que va a tener ese impacto dentro de lo que es el desarrollo y el liderazgo técnico? Bueno, sí, creo que ya hemos hablado un poco, pero Ujú. creo que hoy se habla de inteligencia artificial como una cosa. Me recuerda un poco cuando hace 30 años se hablaba de Internet, que era como que Internet era algo. Ujú. Y en realidad habían 100 cosas diferentes que cuando hablabas de internet no podías estar hablando de, no sé, banca electrónica o podías estar hablando de mensajería instantánea y eran dos mundos bueno, que hoy cada cosa está separada. Siento que hoy comercialmente, y tú puedes hablar con personas de cualquier edad, de cualquier rubro, la gente está hablando de inteligencia artificial, pero se está generalizando y creo que las cosas que más se hablan son de LLM o la gente habla más de la interfaz de un chatbot o de un producto que sea conocido. Y creo que lo que es generación de productos finales, lo que más se ve por ahí, no sé ustedes qué opinan, es video. La gente está generando video, está haciendo cine, y es como Sí, que se va por ahí la videos, cosa. va por ahí la cosa. Y Entonces, creo que está demente con los videos. Grok. y, y eso lidera la conversión y entonces todo lo que se habla de inteligencia artificial a veces como que se va por ahí. Yo creo que cuando uno habla de programación, puedes olvidarte de eso, digamos olvidarte, o sea, como que ponerlo en segundo plano, mejor dicho. Y hay dos cosas. Creo que la receta a todas las preguntas les tengo dos partes a la respuesta. Una es obviamente cómo hacer mejor el trabajo que veníamos haciendo. Y creo que el concepto de inteligencia artificial es eso, como que imagínate que tienes no un experto al lado que le preguntabas cuando tenías un amigo que le decía cómo escribo una función y el amigo te decía, te faltó acá el punto y coma. Es como que tienes 1000 mentes brillantes todos en un solo lugar y a tu disposición a la velocidad. Entonces, saber aprovechar eso, obviamente, para ser más rápido, para ser más eficiente, para poder probar múltiples opciones y evaluar cuál es la mejor sin que te desgaste. O sea, hay un montón de cosas que te pueden ayudar a trabajar más rápido. Cada vez están más integradas a las interfaces. O sea, hace unos meses o un año o lo que sea, era como que uno agarraba este código, lo pegaba acá. Hoy capaz hay mucho más contexto. Una aplicación grande, por ahí no es que le vas a preguntar por un archivo, por una línea, sino ya hay más contexto de proyecto. Entonces eso naturalmente debería ser que sea más rápido y obviamente a un programador también las tareas que no sean de programación te puede ayudar a escribir tickets, a resolver tickets, a escribir mensajes de commit eficientes, a poner nombres a las variables que tengan sentido. O sea, capaz un montón de cosas que no es la programación en sí, pero que cosas que te quitan tiempo. Las Responde un herramientas correo, están. de responder un correo o poner un comentario en el ticket, ya por ahí va De ganando. responder un correo que suene Que como un suene bien. humano. Es muy loco. Un programador por ahí suena menos humano que el Sí. mensaje de inteligencia artificial. Todo eso yo creo que ya es como que rápidamente la gente está captando. Hay gente más rápida que otra en adoptar, pero bueno. Yo creo que la otra parte que es fuerte y que todavía la gente está tratando de descifrar y tuve la oportunidad
muy por encima en algunos proyectos, explorar es, ok, como programador, ok, tú usas productos de inteligencia, pero ¿en qué momento empiezas tus productos a cambiar? Y yo creo que ya están cambiando muchísimo. O sea, si tú eres un programador, yo nunca hice rocket science, o sea, yo trabajé mucho en sitios web y aplicaciones web que a veces eran simplemente mostrar el contenido de una marca, una institución o lo que sea. Eso está cambiando. Hoy todo el mundo está cambiando el formulario tradicional por un formulario que esté conectado a servicios en donde tenga inteligencia artificial generativa, te genere assets, te genere, en lugar de que tú subas la imagen, ya no es sube una imagen del disco, sino genérame una imagen con este prompt o lo que sea. Entonces, hay muchísimo y yo creo que las personas que venimos de que aprendimos a hacer CSS, JavaScript y trabajar con React y ya teníamos la vida resuelta porque todo se movía dentro de esta burbuja, esa burbuja se rompió y ahora hay que entender un montón de cosas. O sea, también tenemos que entender que todo lo que es inteligencia artificial consume una cantidad loca de recursos que Sí, no es energía, barato. todo. Ahora todo lo que pruebas es gratis hasta que tienes 2 segundos usándolo y te pusiste la tarjeta de crédito y te empieza a facturar. Y se empiezas a quemar 7 bosques por ahí. Tienes que entender un montón de cosas que antes capaz no llegábamos a ese nivel. Y, o sea, el que quiere mantenerse vigente y seguir desarrollando los productos de ahora y de mañana, hay muchísimo por entender. Es una locura. O sea, yo tuve la oportunidad, sobre todo muchos pitches de proyectos, porque hoy también hay muchos clientes y muchas marcas que quieren incorporar cosas de inteligencia artificial en sus productos, pero cuando ven lo que realmente cuesta, el esfuerzo, el desarrollo, la cantidad de testeo que hay que hacer para que eso salga y esté validado, ahí se caen muchas ventas porque es costoso. O sea, son horas y horas y perfiles especializados. Pero muchísimas cosas que combinan, que ya cambian. Si tú haces sitios web, por mantenerlo en un ámbito conocido y simple, si hacías un sitio que tenía un formulario de contacto o una sección de FAQ o lo que ha marcado como son todos los sitios web de los últimos 15 años, eso va a cambiar y ya está cambiando y ya es, no, ahora tiene que tener un modelo más conversacional, yo tengo que tener una herramienta que me esté crawleando el sitio, yo tengo que tener un hook en el CMS que cuando yo hago un cambio de texto o de una imagen o lo que sea en el CMS, me actualice y que mi modelo tenga ese contexto actualizado. O sea, como programador hay muchísimo por aprender. Yo creo que también va a ser difícil que una persona esté en todo porque hay muchas cosas moviéndose muy rápido y que están totalmente desconectadas, pero sí va a haber muchísimo ahí, muchísimo campo. Yo creo que en los últimos 5, 7 años fue estandarizar, fue como que una calma a lo que era el trabajo del desarrollador de decir, bueno, ¿No? Y ya no los solo desde browsers el se punto de estabilizaron. vista, y no solo desde el punto de vista de desarrollador, por ejemplo, a nivel de liderazgo de proyecto como tal o liderazgo de equipo, pues te ayuda mucho en temas de ya aterrizar las tareas a historias técnicas, esas historias técnicas llevarlas a un proceso más de visión de lo que te pueda dar para posibles soluciones o incluso de tener mentorías propias para ti, para que tú puedas reflejárselas al equipo. Muchas cosas que también están enmarcadas dentro del proceso, no solo para el desarrollo, sino también para el liderazgo y para otros escenarios. Ni siquiera había pensado en ese camino, pero en los últimos años, todo lo que es liderazgo, cuando es equipos grandes que se te escapa la memoria, ya hay un punto que no llega, para mí fue súper útil. Para darte un ejemplo, yo trabajé con procesos en donde tienes que hacer ciertos momentos del año de evaluación del crecimiento de cada persona de tu equipo, y es complejo porque tienes que verlo individual, pero también tiene que haber un contexto en general, porque estás hablando de revisiones de sueldos, de presupuestos, de motivaciones, de promociones. Una persona va a pasar a ser mid senior, pero al nivel de este otro. O sea, conectar todo eso, yo lo veo como si fuera, imagínate, un montón de nodos. Ahí es donde un LLM
te ayuda Tiene todo muchísimo. el contexto. De hecho, lo he hecho y es súper porque no hay cosas que se le escapen como a uno. Claro. Y después, de paso, si tienes herramientas en donde, no sé, la gente de feedback, donde haya un control de cada cierto tiempo de ver el estado de desempeño de una persona, qué sé yo, y todo eso queda registrado en alguna especie de tabla o base de datos o lo que sea, ahí recorrer eso y generar score, ranking, agrupe, o sea, es una cosa que para mí, o sea, como que ahí vi que es otro nivel a lo que uno como humano más o menos veía el equipo, este viene bien, este le falta, esto no se le escapa a ninguna. Creo que es un poco Y eso. no tiene tanto sesgo como uno. Claro. Sí, no, más bien Tiene un lo que sesgo más general. es ver el sesgo en realidad no viene de ese lado, sino es, ok, ¿qué data le estamos ingresando? Que no se me está escapando. Eh, esta persona, solo 2 personas respondieron una encuesta y de estas 50, entonces la data del que respondieron 50 está mucho más enriquecida que esta que es solo 2 puntos de vista. Más por ahí el desafío en donde uno todavía como humano tiene que intervenir, pero esa Siempre y parte cuando me traiga café, yo le pongo ahí sus punticos. ya ahí eso, Mentira. Ya eso lo superamos hace ya rato. eso, ya eso se perdió en este sistema. Pero no, por ese lado de liderazgo del Delivery. equipo, es una cosa que yo, ahí es donde yo digo, o sea, como que, porque cuando pasas a ser líder, porque vienes del lado técnico, no es lo tuyo, o sea, no estudiaste formalmente y no te preparaste para toda esta parte de procesos. Y entonces ahí es donde yo creo que también se puede sacar mucho provecho porque es como que cosas que son estandarizadas, que ya existen sistemas, ya existen métodos. Ahí yo creo que hay un mundo por descubrir. No, estoy lejos estoy muy lejos de ser experto en esa área, pero sí me apoyé muchísimo, sobre todo este último año con eso, pero bueno, hay que tener la data y yo creo que hoy tenemos las herramientas y la data que tenemos todavía no está lista, entonces hay un trabajo por hacer para poder sacar el máximo provecho de estas herramientas que ya están, ya las capacidades son tan amplias que tenemos que entonces decir, bueno, ¿cómo alimentamos esta herramienta? Para dar un ejemplo random, yo quise armar mi perfil profesional, que capaz ustedes pudieron ver en LinkedIn, no sé, y tipo tenía una base y me puse con una gente a que me preguntara y duré días volcando la información y al final lo terminé haciendo por audio porque era un poco como esto, conversacional. Yo le hablaba y me preguntaba de esta experiencia en este proyecto, en este cargo, en tal año y hablaba y tipo yo hablé sin ningún rumbo y al final del ejercicio me devolvió de una manera estructurada que dije, o sea, esto yo nunca lo hubiese podido hacer con cómo funciona la cabeza de un humano normal, no, nada que ver. Y entonces ahí esas herramientas hoy es más de ver cómo volcarles la data, bien sea para... Y todo eso para que luego el que va a leer el perfil lo agarre todo y le dé resumir. Ah, sí, Claro, hizo esto y esto ya. literal. Gracias. Y diga, no mencionaste esto, que, o sea, es un Y ya. poco eso. Pero creo que en ese ejercicio está bueno porque es como que hay un montón de cosas que se le quedan a uno. O sea, yo tuve muchas conversaciones durante diferentes roles y demás que era, uno a veces dice, no, yo tengo todo acá y yo te cuento, pregunto. Sí. Es como volcar eso y yo creo que hoy las herramientas nos ayudan un poco a volcar esa información. Todavía yo creo que estamos muy verdes en ese sentido, pero o sea, estamos mucho más cerca de que ya no se dependa de la persona por nombre y apellido en un rol, sino que existan los procesos y esa información esté volcada a algún lugar. Sí, te pones a jugar hoy, no sé, con Notion, es como un rabbit hole que te puedes poner a decir, no, yo voy a volcar toda mi vida acá a Notion porque, o sea, cuando empiezas a ver el potencial es una locura. Pero yo creo que ahí está un desafío grande y no veo mucha gente hablando de eso, de alimentar los LLM.
de la mejor manera, de la manera más robusta, de la manera correcta, digamos. Sí, es que todavía nos falta, todavía estamos como aprendiendo. Y esto lo hemos hablado con varias personas que tienen como gente que tiene equipos multiculturales. La 14. ¿Cómo cambia el liderazgo cuando trabaja uno con gente de varios países? No, o sea, puede fracasar solo por eso, o sea, puede ser buenísimo en un país y saber todo, cómo hablarle a la gente, entender, tener olfato, y cuando cambias a nivel cultural, puede ser todo lo que dices, no sé, no quiero hablar muy ambiguo, pero, o sea, tú puedes ser un líder muy asertivo y saber cómo hablarle, cómo preguntarle, cómo a tu equipo, y si vas en un contexto de otra cultura, otro país, otra región, todo lo que dices puede estar mal de la forma que en un lugar funciona. Yo trabajé con mucha gente en Europa, principalmente Holanda. Aprendí un montón porque son famosos, no sé si lo ves hasta en Ted Lasso, hasta haces un chiste, pero es algo conocido, tipo en Holanda la gente es muy directa y puede ser positivo eso, pero también puede ser negativo si no te lo esperas. O sea, entonces creo que en Latinoamérica somos más conocidos por ser un poco más políticamente, no políticamente correctos, pero como que tratar de no sé, de endulzar a veces los mensajes que no son tan buenos. Esa parte como que de darle un poquito de poesía no existe en una región, por ejemplo, Holanda. Y entonces puede haber muchos choques, o sea, puede haber mucha gente que se siente personalmente ofendida porque le hablaron muy directo, o viceversa, o por ahí el que espera que le hablen directo dice, bueno, esta persona no se me está mintiendo porque me dijo 20.000 cosas y no fue al grano. Entonces yo creo que lo que se pudo aprender en trabajar eso es un poco como que hacer mucha introspección y decir, bueno, nosotros fallamos en esto, en esto, en esto, lo estamos tratando de mejorar, pero te pido disculpas de antemano, sí, y de lado y lado cuando ocurren ese tipo de charlas es bastante interesante porque tú dices, bueno, ok, ya este me advirtió de esto. Yo lo aprendí mucho con personas que trabajé que por ahí pensabas que te odiaba la persona y era porque te estaba discutiendo de por qué le pusiste ese nombre a esa variable y tenías una gran discusión que te ibas pensando en la discusión y no dormías y al día siguiente llegabas y la otra persona ni se acordaba, pero era porque su cultura era decírtelo sin maquillarlo, te iba a decir directamente. Entonces, bueno, yo creo que primero es como que tratar de identificar esos patrones. Hay unos patrones que son culturales, que puedes decir, bueno, los venezolanos somos así, en Argentina o en Holanda o lo que sea, pero también hay otras cosas que son de grupo. Dices, bueno, este grupo, los programadores y los diseñadores, o sea, va a haber un montón de nichos y de diferentes, no sé, tribus, no sé cómo llamarlo, que yo creo que lo mejor que puedes hacer es identificar qué fortalezas y qué cosas a mejorar tiene cada una de estas y ponerlo sobre la mesa. Yo siento que tuve la suerte de trabajar en equipos donde ya estas cosas las habían identificado antes y siempre hubo una advertencia, siempre hubo cuando trabajes con este mercado, ojo que acá esto lo manejan de esta manera o esto no lo manejan como ustedes. Y todas esas advertencias yo siento que sumaron muchísimo y igual nunca es perfecto. O sea, viví mucho, tanto personal como personas de mi equipo, que bueno, a veces uno sale desmotivado o hay personas que salen un poco o que no terminan trabajando de la mejor manera en un equipo por este tipo de barreras culturales o que puedan ocurrir. Es complejo porque cada vez más personas que conocemos van a trabajar con personas de diferentes lugares del mundo. Y o sea, cada vez hay más personas
en diferentes empresas, en diferentes equipos que están participando en esto. Y el que ya viene con tiempo participando en equipos multidisciplinarios, multiculturales, hoy capaz está llegando a más países, más regiones, o sea, como que ya barreras de idioma, ya, o sea, como que cada vez estamos mucho más globalizados y no sé, no hay una fórmula para esto, pero hay que estar preparado de que, bueno, no todo el mundo se comunica ni piensa como pensamos en esta pequeña burbuja y hay que como que ir con mucha mente abierta a tratar de hacer que las cosas funcionen. Para mí, este es un problema que deben tener todas las empresas que se están abriendo a tener Sí. equipos en diferentes Es regiones. imposible que no lo tengan. Sí. Mira, Ronald, y para cerrar entonces, te voy a dejar preguntas clásicas de método charla. Mira, puedes decirme si un consejo que le darías a tu yo ese del pasado, que recién se graduó de la universidad, ¿qué le dirías? O bien, también te puedo dejar por ahí otra perla, ¿qué consejos le das a los chamos hoy en día que están comenzando en esta carrera profesional? Te digo que a los nuevos siento que es mucha responsabilidad y no lo pensé. Pero te puedo decir a mí y a cualquiera de ustedes, yo me hubiese dicho a mí mismo, desde que entré a la universidad, que aprendiera JavaScript. Yo hubiese aprendido JavaScript unos 5 años antes o sea, tipo, hubiese avanzado muchísimo más rápido, o sea, a la curva, a todo. Yo siento que a veces, tú estudiamos en la universidad, la formación profesional, formal, académica, bien sea universitario o cualquier formato que sea de ese tipo, generalmente va con un desfase muy grande en cuanto a tecnologías, en cuanto a herramientas. Y yo me acuerdo que cuando yo estudié estamos hablando de Visual Basic, de Pascal, o sea, era como que 30 años atrás lo que estaba viviendo el mundo en ese momento. Obviamente no era lo veíamos nosotros porque nosotros nos lanzábamos los proyectos, pero eso era puro Pascal. Y claro, yo me acuerdo en ese momento tipo PHP era como que los que estábamos como que hablando por fuera de algo que no era que se enseñaba, estábamos hablando por ahí de PHP o sea, ya por ahí capaz cosas que sí se usaban en la industria y que sí se pedían para entrar a un trabajo el día que salías de la universidad. Y yo después entendí, tipo, o sea, había gente que estaba haciendo JavaScript desde esa época y yo creo que nunca escuché de nadie. Porque Sí. es como la gente que compró Bitcoin. En mi primer trabajo de la universidad, te estoy hablando del año 2007, apenas terminé. Había un tipo, yo trabajaba para el gobierno, en un ministerio, había un tipo que era una bestia con JavaScript y hacía animaciones y tipo mostraba data, visualizaciones de data. O sea, era como, tipo estaba 5 años adelantado ni siquiera, porque ya era muy bueno, o sea, quién sabe cuántos años tenía ya mejorando. Obviamente hoy es mucho más difícil quedarse atrás porque, o sea, hoy todas las personas consumen información. No, pero es muy fácil porque es que tiempo todos real. los días sale un framework nuevo, todos los días sale una cosa nueva. No, Yo creo que tu consejo a tu yo del pasado también aplica para el yo del presente. no, Es decir, chamos, aprendan JavaScript, porque si no saben sí, las bases, les va a costar cuando Sí, la aprendan las bases de dé arquitectura, por favor. el tema también es que hoy tú puedes usar Instagram para socializar con tus conocidos, tus amigos, ver deporte y demás, y por ahí te sale un video y empiezas a seguir una cuenta y te mantienes informado sobre inteligencia artificial o JavaScript o lo que sea, en el lugar donde consumes esa información. Hace 20 años no existía eso, tenías que navegar foros como si estuvieras hoy en, no sé, en Deep Web, pero, o sea, así funcionaba antes, o sea. Y cuando ya conseguía la información, chamito, se le acabó la hora. Y ya.
Claro, era mucho más fácil apoyarse en la educación formal, en decir, bueno, este es el pensum de esta carrera, dice que tengo que aprender Pascal, o sea, era una locura porque podíamos haber estado ya preparándonos en algo que tenía valor en el mercado inmediato. Y yo creo, o sea, de que si yo hubiese tenido esa ventaja, si hubiese tenido un amigo, alguien que me decía, por acá va la cosa, hubiese tenido una carrera muy diferente. O sea, no me quejo de la carrera que tengo, pero siento que como que hubiese ganado mucho tiempo. Creo que hoy es más difícil que se te escape algo así a alguien que está metido en tecnología y que está estudiando tecnología. O sea, creo que por todos lados te va a llegar la información de alguna manera u otra. Excelente. Bueno, Ronald, llegamos al final. Muchísimas gracias por unirte a nuestra conversa. Bastante larga, por cierto, creo que va a ser uno de los episodios más largos que tenemos, pero no esperaba menos. Todo. Los que me conocen no esperarían menos de mí que sea el episodio más largo en donde más se hable pero no, pero súper interesante. O sea, creo que no hubo momento que no estuvo interesante. Espero que lo hayas disfrutado, así como nosotros. Muchísimas gracias, Ronald. A ustedes. Muy bien. Gracias. Bueno, gente, bye. Chao. Chao. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de nuestro podcast Método Charla. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Y recuerden, si tienen algún comentario o sugerencia, no duden en dejarnos un mensaje en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales @métodocharla. Muchas gracias y hasta la próxima.